This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En Brooklyn, Carmen Bollosa conversa con el cineasta chileno Patricio Guzmán, quien vino a presentar Nostalgia de la Luz, su más reciente película. Con una carrera que se extiende a 4 décadas, Guzmán nos habla de la labor del documentalista como la de un cronista, un testigo excepcional de los hechos para mantener la memoria viva de los pueblos. Y ahora vamos con Patricio Guzmán y Carmen Bollosa. Bienvenidos a Nueva York. Tenemos hoy un invitado. Decir especial es realmente quedarse cortos. No se puede pensar del cine documental en Latinoamérica sin que el nombre de Patricio Guzmán venga a nuestra boca y venga a nuestra memoria y venga a nuestra presencia. Y hoy nos ha regalado con su presencia. Patricio Guzmán, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo me siento al revés, honrado y contento de estar en tu casa. Maravilloso. Mil gracias, Patricio. Bueno, tú has platicado, has dicho en algunas otras entrevistas, cómo fue que entraste al cine documental y cómo tú crees que Chile, donde la gente es tan discreta, tan reservada, tan callada, es un país de documentalistas, mientras que en Italia, donde todo el mundo grita, no hay esta abundancia de documentalistas. Cuéntanos tú precisamente cómo entraste al cine, o cuál fue tu necesidad de narrar ese sueño en la vigilia que fue el régimen de Allende. Es una buena pregunta, muy difícil de responder. Voy a tratar de ser lo más claro. Cuando yo hago clases de cine documental, tú le preguntas a los alumnos ¿qué cine te gustaría hacer? Y generalmente hay alguien que te responde: a mí Hitchcock me apasiona, eso quiero hacer yo, cine de terror. Hay otro que te dice: a mí el cine histórico me fascina, voy a hacer películas históricas. Y siempre hay uno o dos, desde el fondo de la sala, que te dicen: yo quiero hacer una película del árbol que hay en el patio de mi casa. Y ese es un documentalista. Es decir, gente que se apasiona por la realidad tal como es, que ve en la realidad átomos dramáticos, donde se mueven cosas, y filmar esos átomos es hacer documental. Y en persona, a mí me fascinaron 3 o 4 películas en mi adolescencia que me decidieron de una vez por todas hacer documental. De algunas me acuerdo. Había una película estupenda sobre la Guerra Civil Española que se llama Morir en Madrid, que era el recuento de toda la guerra, que yo no conocía para nada, con películas de archivo, en blanco y negro, y una narración muy clara, y tú aprendías lo que fue la guerra. Había otra película estupenda, que era todos los cabarets de Europa, todos los magos, todos los clowns, todos los números de los cabarets de Europa, que se llamaba Europa di Notte, de Alejandro Blasetti. Y era una fiesta porque era como viajar por Europa viendo la película. Había otra que era de animalitos, hoy día está lleno de películas de animalitos, pero la primera se llamó El desierto viviente, de Walt Disney, que eran animalitos en un desierto, que era, si tú quieres, un poco naif,
pero era fascinante ver los animalitos en el desierto. Y cuando vi esas películas y vi que la gente estaba fascinada con ellas porque eran populares, el cine estaba lleno, decidí que ese cine de la realidad era el que más me gustaba. Entraste entonces por medio de una especie de puerta de alegría, como lo cuentas. Pero esta puerta de alegría que tú cruzaste inmediatamente te puso en contacto con el dolor. ¿Cómo trabajas con esta materia doliente que es la memoria? Bueno, fíjate, la primera película que yo hice sobre Allende, se llamó El primer año, fue antes que la batalla de Chile, y era una fiesta, era una celebración popular, era mostrar la participación masiva que Allende provocaba en la gente. Entonces era una película celebrativa, alegre. Cuando vi a Salvador Allende por primera vez, junto a Pablo Neruda, yo era muy joven y pasé de largo. Luego, al regresar con mi diploma de cineasta, fueron los rostros del pueblo los que quise filmar. Allende estaba allí, era parte del paisaje humano de esa historia, pero no me di cuenta que sin él no había historia. Hoy, su figura va ocupando cada vez más lugar en mi mente. Necesito saber quién era este hombre, cómo se puede ser revolucionario y demócrata a la vez. Lo bueno de las revoluciones es que aceleran la historia. Entonces lo que no había ocurrido en 20 años, todo pasaba en un mes. Y filmar eso era una fiesta. Fue una película que disfrutamos mucho. Y después de esa fiesta comenzó el declive, ¿no? Cuando Estados Unidos, cuando Kissinger, cuando Nixon aprietan el cuello de Chile económico, comienzan las dificultades. Y también había contradicciones dentro de la Unidad Popular. La clase media chilena es muy hábil, los ricos todavía más, y fueron muy crueles con Allende. Le cerraron todas las puertas en el Parlamento, bloquearon las leyes, el presupuesto lo desfinanciaron leyes, provocaron caos en las calles, una sensación de peligro, de desconcierto, de descontrol. Fue muy planificado ese alzamiento civil contra Allende. Y vimos como poco el sueño se fue transformando en una pesadilla. Ante el creciente vacío de autoridad, Allende logra el apoyo de los comandantes en jefe y consigue que los militares acepten compartir responsabilidades. Un país no puede vivir sometido a la amenaza de desalmado. Las calles de Santiago fueron sembradas ayer por publicaciones como esta. Ahí habría que preguntarse quién las paga, dónde se imprimen, cuáles son las empresas que se prestan para que se atente contra la vida nacional, contra el gobierno, contra el país. 8 medidas para arrocar al gobierno. Con esa impudicia se está actuando. Y sabiendo además que cuenta con la solidaridad de la inmensa mayoría de los chilenos, que quieren evitar por todos los medios la guerra civil en nuestra patria. Orlando Letelier firma en estos instantes su promesa. El 9 de agosto quedan incorporados al gobierno los altos mandos. El general Prats, jefe natural del sector leal, ocupa el Ministerio de Defensa. La jefatura del ejército recae interinamente en el general Pinochet, también considerado constitucionalista. Este nuevo gabinete es recibido con discrepancias por la mayoría de los políticos. Y ese fascismo cotidiano fue ganando un sector de la clase media, y los últimos días de Allende fueron bastante grises. Allende se quedó sin capacidad de maniobra, el ejército, la parte del ejército que le apoyaba se fue, y lo único que quedaba era que viniese el golpe. Concluida esta huelga, se puede decir que los adversarios de Allende lo han ensayado casi todo para derrocar su gobierno. Solo les falta un recurso. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. El resto de las Fuerzas Armadas no secundan la acción.
Un poco más tarde, Leonardo Henriksen, camarógrafo argentino, filma su último plano. No solo registra su propia muerte, también registra, 2 meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que sale de aquí. Recuerdo perfectamente cuando los aviones pasaban y había balcones en que la gente aplaudía. Cada bomba era aplaudida como un gol. Híjole. Estaban muy contentos ellos de lo que estaba pasando. Y a mí me parecía terrible bombardear el Palacio de Gobierno con el presidente dentro. Ya eso es el colmo. Al cabo de algunas horas de resistencia, los militares envían a Salvador Allende un ultimátum. Si no se rinde, la aviación iniciará el bombardeo. Ante estos hechos, el primer mandatario deja en libertad de acción a la Guardia de Palacio, quienes hacen abandono del edificio. Junto al presidente Allende, que rechaza la rendición, permanecen 40 combatientes civiles dispuestos a enfrentar el ataque. La película se nos acabó 2 días después del golpe de Estado. No teníamos más películas. Más rollo. Más bobinas, exactamente. Digamos, se acabó el proyecto y se acabó... el material para poder hacerlo. Exactamente. Se acabó la película virgen y se acabó el proyecto político al mismo tiempo. Y lo que pasa es que, fíjate, la indignación de lo que pasó con Allende, la manera en que le atacaron, la manera en que tergiversaron sus ideas, la manera en que le insultaron, la manera en que oprimieron a un pueblo que era pacífico y que era alegre, estupendo, esa indignación fue tan potente en mí que no he podido sacarme de encima el aclarar las cosas para decir no fue así. Contar, Pasó recuperar la memoria. Sí, fue distinto, pasó de otra manera. Es cierto que hubo momentos difíciles, pero la verdad es que era un proyecto noble, donde un país entero floreció y que una dictadura como la de Pinochet cayera por encima era totalmente injusto, desmedido, desproporcionado. Son tantos años de recuerdo, tantos años de entrevistas. Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende, tuvo que esperar 17 años para asistir a los funerales oficiales de su marido. Ella y su hija Isabel ansían recuperar algún día los objetos personales de la familia. Usted mismo me preguntaba por los álbumes de fotografía, como le dije al comienzo, si hay algo que me indigna también a mí, y que todavía no se me hayan devuelto los numerosos álbumes de fotografía que yo tenía. ¿Por qué no están en el poder? ¿Por qué no se me devuelven? Ni siquiera se los puedo mostrar a los nietos. No los conozco. Citándote a ti, Patricio, has dicho que la aparición del recuerdo no es cómoda ni voluntaria. Esta pregunta te la hago porque quiero saber cómo ha sido la respuesta de los chilenos ante tus documentales. Tienes razón en hacer esa citación porque cuando uno atraviesa por un periodo de dolor, lo que quiere es olvidarlo, ¿no? O sea, una manera de superar la tragedia es huir hacia adelante. Y hay mucha gente que necesita eso y me parece muy bien. Pero por otra parte, si tú no analizas lo que ocurrió, si no vuelves hacia atrás, te quedas para siempre con una especie de nube y es muy malo, ¿no? Yo creo que un país que no trabaja la memoria se queda un poco estancado. Yo creo que la memoria no es un concepto intelectual de facultad de historia. Creo que es un concepto muy dinámico. Es como la ecología, ¿no? Que llegó a la civilización moderna y está instalada.
Yo creo que cuando tienes memoria trabajada, cuando sabes lo que pasó en tu país, cuando conoces la memoria del pasado, haces mejores negocios, haces mejor turismo y eres más feliz. Y yo creo que Chile está lleno de tarjetas de crédito, una ciudad limpia, parece Ámsterdam, pero la gente no se ríe. Hay una especie como de profunda depresión, hay una falta de ánimo, la gente consume toneladas de tranquilizantes, hay mucha ansiedad, hay mucho alcoholismo también, y eso yo creo que se debe a que es un país que no ha analizado su pasado. Dicho lo cual, ¿cuál ha sido la reacción directa ante tus documentales adentro de Chile? Ninguna televisión chilena abierta ha comprado jamás ningún documental mío, nunca, y ni los van a comprar. La Batalla de Chile se estrenó una semana en un cine y nada más. Allende hizo 60... ¿Y nada más? ¿Fue la gente o no fue la gente? Sí, fue mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Uh-huh. En el fondo, las copias piratas circulan por todas partes. Y yo sé que medio Chile ha visto la Batalla de Chile. Pero desde el punto de vista de un producto normal, de que encontrarla en los supermercados, comprarla, regalársela a los nietos, la película tiene muy pocas ediciones DVD y los distribuidores cinematográficos son gente antigua que no se arriesga, no son creativos económicamente. Entonces reciben las películas norteamericanas con la publicidad hecha, con las fotos terminadas, con el póster hecho, ponen un anuncio en el diario, ponen la película y listo. Pero si se trata de una película documental y chilena y además que trata problemas difíciles, se echan para atrás. Entonces hay que esperar que poco a poco nuevos agentes culturales más jóvenes surjan y den las películas. Eso va a ocurrir, pero hay que tener paciencia, las cosas van muy lento en América Latina. En Chile es un país en cámara lenta en realidad. Y yo pienso que la intelectualidad, el grupo de gente universitaria, que en fin, hay mucha gente, todos conocen mis películas, pero de una manera informal. Tú has dicho de tus películas, instando a la gente a verlas, que en ellas hay humor, hay historia, hay diversidad y que la van a pasar estupendo. Pues sí. Ya lo sé, pero quiero que nos expliques cómo, manejando materias muchas veces tremendamente dolorosas, hay cabida para el humor, la diversidad y poderla pasar estupendo. Los militares prohibieron el curso de astronomía. Estaban convencidos que los presos se podían fugar guiados por las constelaciones. La nobleza de Luis descansa en su memoria. No se pudo escapar, pero al comunicarse con las estrellas logró conservar su libertad interior. Siempre hay que pensar en el espectador, o sea, trabajamos para el espectador en definitiva. No hay que hacer películas pensando en hacer reír o en divertir, pero nunca hay que perder de vista al espectador. Yo creo que la base en el documental es que tienes que hacer documentales con desarrollo dramático, no planos. La mayor parte de los documentales son como trenes. Pones la máquina, un carro, vagón número 1, vagón número 2, entrevista, paisaje, entrevista, paisaje, entrevista, paisaje. Son planos, no se desarrolla nada. Entonces tú te aburres, como una conferencia. Y lo que hay que hacer es colocar ese material de una manera progresiva, dramáticamente, para que tú te intereses, para que haya una presentación, un desarrollo, una culminación, un desenlace. Cuando eso ocurre, el espectador no te abandona nunca. Y generalmente eso ocurre cuando arriba de la cúspide hay emoción, hay poesía. Cuando el texto no es demostrativo, no hay cosa peor que el texto que te diga lo que tienes que pensar. El ideal es dejar abierta la imagen para que cada uno saque las consecuencias que quiera y así la película se transforma en algo dinámico. Y por eso es que la Batalla de Chile 40 años después sigue aquí, hay DVDs, porque no... Dices, no manipular, es algo de lo que tú has repetido en otras entrevistas. No encierra, digamos, los conceptos en una idea, sino que le da la palabra al contrario. Es importante eso. Manipular, siempre se manipula porque el cine es un arte de manipulación. Lo que pasa es que se puede manipular bien y mal. Y además
mientras menos objetivo, mejor. Hay que ser profundamente subjetivo. La objetividad no existe, es un invento de no sé quién y que es falso. Y yo creo que la subjetividad añade pasión al discurso y la pasión atrae también. Por lo tanto, lo mejor es la credibilidad, que tus películas sean creíbles, pero profundamente subjetivas. Yo he hecho películas contra Pinochet, en favor de Allende, y seguiré más o menos en esa línea de buscar una sociedad mejor, lo que no significa ser objetivo, ¿no? Uno no es neutral cuando hace un documental. Uno elige lo que... Uno filma lo que ama. Me imagino que el hombre alcanzará pronto el planeta Marte. El suelo que tengo bajo mis pies es lo más parecido a ese mundo lejano. No hay nada, no hay insectos, no hay animales, no hay pájaros. Sin embargo, está lleno de historia. Ahora estás aquí para presentar Nostalgia de la Luz. ¿Nos puedes decir 2 palabras acerca de Nostalgia de la Luz? Es complicado, 2 palabras, porque es una película difícil de explicar. Nuestro problema principal para promocionar la película es que no sabíamos cómo hacer la sinopsis, porque todas las sinopsis nos quedaban cortas, porque es una película... Sobre el desierto. Sobre el desierto, claro. Digamos, es una película donde yo elegí el desierto como territorio del pasado. El desierto es como un espacio que contiene el pasado, enorme, es como en Portugal, muy grande. Y allí hay momias precolombinas, hay exploradores europeos que se perdieron, hay trozos de pequeñitos moluscos petrificados. Fósiles. Fósiles, sí. Hay dibujos que dibujaron los indios precolombinos. Hay momias de 6 culturas diferentes. Hay 84 ciudades mineras del nitrato, el salitre, que construyeron los ingleses en el siglo XIX y que están intactas, están en ruinas. Pero tú puedes entrar a un taller y como no hay humedad, tú puedes volver a trabajar con esas máquinas. Hay trenes que puedes poner en marcha, hay líneas de tren abandonadas. O sea, todo lo que hay son huellas de un pasado que no se ha destruido. Como otros desiertos del planeta, el desierto chileno es un océano de minerales enterrados. A cielo abierto están los hombres que murieron trabajando. Como las capas geológicas, hay capas de mineros y de indígenas que mueve el viento que no termina nunca. Eran familias errantes. Sus cosas, sus recuerdos están cerca. ¿Y no contaban en eso cuando fueron a tirar ahí a los desaparecidos? Lo que el desierto tiene también, lo que tú llamas esa especie como de contenedor de eternidad, pero por otra parte es tan grande que es un lugar ideal para esconder cosas. Entonces Pinochet efectivamente abrió varias fosas comunes y dejó allí tirados a cientos de muertos, prisioneros, detenidos, desaparecidos. Y las mujeres de los pueblos vecinos se organizaron y comenzaron a explorar, a buscar esas fosas, solas, con palitas chiquititas de jardín. Es increíble. Llegaban al desierto en la mañana con botellas de agua y se desplegaban como un pequeño ejército 10 kilómetros en línea recta, a ver si encontraban algo. Llegaron después los arqueólogos y enseñaron a las mujeres a excavar. O sea, las sembradoras de la memoria fueron ellas, las mujeres de las comunidades. Claro, no eran indígenas, no eran de origen indígena, aunque en el norte todos somos indios. Pero quiero decirte de que eran gente, hijas de mineros, porque casi todos los prisioneros eran mineros, los muertos. Entonces estas señoras aprendieron que cuando el terreno tiene una pequeña meseta, ahí hay que excavar, o cuando tiene una pequeña depresión.
Pero si tú excavas 50 centímetros o un poco más y está duro, ese es un mal lugar. Y con estos pequeños rudimentos empezaron a acercarse cada vez más a las fosas comunes. Y cuando estaban a punto de llegar, Pinochet sacó los muertos de ese lugar y los trasladó a otro lugar, o los tiró al mar, para que las mujeres no encontraran nunca a los suyos. Durante la filmación de esta película, se encontró el cuerpo de una detenida desaparecida en otro lugar del desierto. Esta necesidad de la memoria, sin la memoria, como dice Ida Vitale, como dicen todos los poetas, como lo sabemos todos, sin la memoria no hacemos sentido, ¿no? Nos volvemos nosotros una fosa, nosotros mismos, en esta recuperación con la que has invertido en realidad toda tu vida profesional para dejar la memoria viva. Patricio, muchas gracias. Vamos a tener que parar la conversación, lo lamento mucho, es una delicia platicar contigo. Y te voy a hacer una pregunta rutinaria. Yo sé que hemos quedado como en otro humor, pero es una pregunta que hacemos de cajón en este espacio y es, ¿qué es para ti Nueva York? Si es una ciudad que habla en español, si es una ciudad que habla distintas lenguas, si es una ciudad que importa, que no importa, yo qué sé. Yo pienso que es uno de los centros de la Tierra, ¿no? Nueva York es una ciudad muy influyente, muy importante, muy atractiva, muy mítica. Y siempre es interesante volver a Nueva York. Yo creo que pasa lo mismo que con París, tal vez con Bombay, tal vez, no lo sé. Y me gusta venir aquí, pero me gusta porque puedo hablar español y porque muchos amigos son latinoamericanos y me siento bien, pero igual que otras personas también siento una manera muy brusca de tratar a los demás. Me choca que de repente la gente habla con un volumen equivocado, están como dos puntos más arriba de lo normal, de repente crees que te están gritando y te están saludando. Es raro eso, parece que la ciudad se acostumbró al ruido y la gente está como con el volumen equivocado. Pero aparte de eso, me gusta la pluralidad racial que tiene la ciudad, me gusta el caos y creo que es una ciudad, una referencia cinematográfica para todos los cineastas porque tú atraviesas Nueva York y te acuerdas de muchas películas, ¿no? Es una ciudad, es un gran decorado también. Es una ciudad con esa vida paralela, ¿verdad? Sin duda. Y sí. es una vida casi toda de ficción, aunque han alimentado también. Sí. Bueno, Patricio, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias por acompañarnos a esta plática única con Patricio Guzmán. Soy Carmen Boullosa. Este es Nueva York. Hasta la próxima. www.cuni.tv/Nueva York